Tú me dices cuándo saludo, ¿no? Sí. No me persigné. Correcto, ya, empecemos. ¿Qué tal, estimados alumnos? Buenos días. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Hoy en nuestra conferencia vamos a dictar la clase de Comunicación Empresarial. Mi nombre es el Magíster Víctor Torres Camargo. Les comento un poco de mí. Yo soy egresado de la Universidad Nacional del Callao. Tengo maestría en Administración Estratégica. Muy aparte, tengo 17 años trabajando en banco, también en textiles y empresas de rubro industrial. Pero mis últimos 17 años en banco pues me ha dado una amplitud, una connotación de muchas dudas que tenía. ¿Qué ocurre? A veces la teoría no siempre se aplica en la práctica. Entonces, en estos 17 años que he estado, no voy a negar, he pasado por diferentes áreas. He trabajado con grupos de proyectos, con grupos de diferentes bancas, y he tenido en cuenta y he tomado en cuenta que es muy importante la comunicación. Es algo que hoy día vamos a ver, comunicación organizacional. Hoy día vamos a ver la importancia de lo que es la comunicación organizacional. Vamos a ver los objetivos especialmente, dosificar cada uno de ellos en conceptos, en lineamientos para que se haga más entendible. Yo los invito, estimados alumnos, a que si es que tienen alguna consulta, me escriban por el chat y yo por este medio pues poder contestarles. Y yo abierto a todas las preguntas, si tienen también algo que aportar, muy aparte, porque hay que ser conscientes, un profesor no es un sabelotodo. Un profesor es una persona que trae un input, trae un know-how, pero yo no he trabajado en todas las empresas y es posiblemente que las experiencias que ustedes tengan sean diferentes a las mías. Así que yo con una mente muy abierta y propuesto y listo para escucharlos, pueden colocarme sus consultas o pueden aportar este, algo más que nos pueda dar un mejor entendimiento a todo el equipo. Gracias, mis estimados, y buenos días. Vamos a continuar. Como les digo, el curso es de comunicación empresarial. Estos son datos de lo que nos colocan en el sílabo para poder introducirlos, ¿no? El curso está dirigido a todo profesional y empresario, ¿por qué no también mencionar emprendedor? Que le permita construir un acertado plan comunicativo dentro de su organización, dentro de las personas que están bajo su responsabilidad. Nosotros los estamos preparando para que ustedes en algún momento tengan gente a cargo. Entonces, tus ideas tienen que ser plasmadas de una manera que tu equipo de trabajo te entienda. Todos tienen que entender un mismo lineamiento. No tiene que prestarse a ambigüedades, no tiene que prestarse a supuestos. Todos tienen que entender la idea de quien esté emitiendo una información. Este curso de comunicación empresarial, pues, tiene como objetivos y facilitar el análisis de la comunicación, optimización de procesos organizacionales como el desempeño, buscar también acciones correctivas cuando estas sean necesarias y en casos de traer reconocimiento de diferentes situaciones comunicativas. La competencia general de nuestro curso pues analiza y evalúa el contexto de la comunicación, eficiencia, optimizar recursos, ser conciso, ser preciso en lo que se desea comunicar y la eficacia. Vamos a hacer una diferencia de eficiencia y eficacia en la comunicación también en el transcurso de la conferencia, mis estimados alumnos. Como logros de aprendizaje, pues debemos de diferenciar e identificar conceptos de comunicación, establecer un diagnóstico sobre los mismos en base a un buen alcance y aplicar habilidades comunicativas interpersonales. Muy bien, en esta unidad vamos a ver la importancia y los objetivos del curso. Importancia de la comunicación en las empresas. Vamos a comenzar. Importancia de la comunicación en las empresas. Tema de introducción antes de ver los objetivos del curso. Permítame citar, por favor. Toda organización funciona con base en procesos de comunicación. La dinámica de la organización solo puede ocurrir cuando ésta se encarga de que todos sus miembros estén debidamente conectados e integrados. Las redes de comunicación son los vínculos que realizan y que entrelazan a todos los integrantes de una organización y son fundamentales para su funcionamiento cohesionado y congruente. Esto explica por qué uno de los objetivos más importantes del diseño organizacional es asegurar y facilitar la comunicación para la toma de decisiones, ¿correcto? Hay tres cosas que yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar. Posiblemente ya lo saben y vamos a reforzar. En una empresa mediana
grande y corporativa, existen tres tipos de planteamientos o planeamientos. El planeamiento estratégico es el primero, el más importante, que está conformado por los accionistas, el presidente y el directorio, posibles socios estratégicos también que sean parte de las decisiones de la empresa, el rumbo a dónde va la empresa. Tenemos también el planeamiento táctico. El planeamiento táctico está conformado por los gerentes de línea, por el gerente general, y el otro está conformado por el planeamiento operativo. En el planeamiento operativo tenemos a los auxiliares, a los asistentes, analistas, especialistas, supervisores, subjefes, jefes, y ellos son quienes trabajan en la parte operativa. Digamos que a estas personas se les brindan unas metas que tienen que alcanzar, pero las metas están en base a los objetivos que se planificaron en el planeamiento estratégico, que está conformado, como mencioné hace un momento, por el directorio y el presidente del directorio. Ahora, otro lado también que tenemos que tomar en cuenta en un organigrama de una entidad corporativa, tenemos áreas de auditoría. Los auditores están bajo la responsabilidad y funcionamiento del oficial de cumplimientos. El oficial de cumplimientos es un asesor de la Junta de Accionistas y del presidente del directorio. Y el oficial de cumplimiento no trabaja bajo la responsabilidad de un gerente general, debido a que el auditor tiene que verificar y controlar que lo que se haya planeado se esté dando tal y como se citó en los lineamientos y directrices de la empresa, ¿correcto? Muy bien, continuemos, mis estimados alumnos. Además, la organización funciona como un sistema de cooperación donde, por medio de la comunicación, las personas interactúan para alcanzar objetivos comunes. La comunicación es indispensable para conseguirlo. Cuando no hay comunicación, las personas permanecen aisladas, no tienen contacto entre sí. Los individuos no viven aislados, no son autosuficientes, sino que se relacionan continuamente con otras personas o con sus entornos por medio de la comunicación. Cuando uno estudia la interacción humana y los métodos para cambiar o influir en el comportamiento entre las organizaciones, la comunicación es el primer objeto de análisis. Es un área en la que cualquier persona puede lograr avances para ser más eficientes y mejorar sus relaciones interpersonales o con el mundo externo. También es el punto donde se presenta la mayoría de los malentendidos y conflictos entre dos o más personas, entre miembros de un grupo, entre grupos y entre la organización como sistema. Antes de yo pasar al área de administración de proyectos, yo trabajé en comercio exterior, en el mismo banco. ¿Qué ocurre? Ya tenía otro tipo de clientes que tenían otro tipo de necesidades. Algunos posiblemente muy conocedores del rubro en el que estaba, otros te pedían una asesoría. Entonces, con cada tipo de cliente vas a tener que utilizar instrumentos de comunicación diferentes para que se haga entendible la necesidad que ellos tienen. También cuando trabajé en el área de administración de proyectos, pues conocí diferentes gerencias en las cuales yo no soy usuario. Sin embargo, tenía que prestar un servicio de buscar una mejora sobre los procesos y las plataformas digitales que ellos utilizaban. Para ellos tenían que brindarme un alcance. Un alcance es una descripción de la necesidad. Pero todo esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, mis estimados alumnos. La comunicación en las empresas. Vamos a ver dos tipos de tareas. Cómo las tareas organizacionales inciden o influyen en la actividad relacionada con la comunicación. En primer lugar, vamos a que tiene el comité dueños de la empresa. Ellos desean saber a dónde va enrumbada la empresa. Para esto, vamos a ver el planteamiento estratégico. Nosotros sabemos, en primer lugar, haciendo un paréntesis, que existe el proceso administrativo que está conformado por planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero tenemos que saber que estos puntos están bien dosificados en estas definiciones. Por ejemplo, la evaluación del desempeño de las personas pertenece al proceso administrativo del control. La administración de equipos pertenece al proceso administrativo de la organización. El liderazgo pertenece a la dirección. La capacitación y desarrollo pertenece a la organización. La motivación pertenece a la dirección. La programación de trabajo pertenece a la planeación.
La delegación de responsabilidades pertenece a la organización y el cambio organizacional pertenece a la planeación. Sin embargo, son tareas organizacionales que hay que tomar en cuenta. Las voy a citar de nuevo. ¿Cuáles son esas tareas organizacionales, profesor? Muy bien. Es la definición de objetivos que tiene que plasmarse a toda la comunidad que está laborando dentro del rubro de la empresa, llámense asociados, algunos les llamamos colaboradores. Planeamiento estratégico, ¿no? Que es elaborado por la Junta de Accionistas o el dueño de la empresa y el presidente del directorio. Y ellos le dosifican esta responsabilidad al gerente general para que él nos pueda guiar mediante objetivos y metas lo que se desea alcanzar. Administración de equipos, liderazgo, capacitación y desarrollo, motivación, programación de trabajo, delegación de responsabilidades y cambio organizacional. Pero todo esto se logra con una comunicación, la cual tiene que ser efectiva, tiene que ser extensiva y esta tiene que ser a su vez entendible. Cuando nosotros elaboramos un informe, posiblemente nuestras ideas estén aterrizándose mediante digamos, un texto, un contexto, pero tú tienes que hacerte la pregunta, ¿la persona que lee mis ideas me va a entender? ¿La persona que va a leer mis ideas podrá compartir? Lo mejor que te puede pasar en ese momento es que hagan inferencias, que se hagan consultas, porque de esa manera pues se puede aterrizar actividades relacionadas con la comunicación en el área de talento y gestión humano, ¿no? Antes le llamábamos recursos humanos. Pero ¿qué ocurre, mis estimados alumnos? Recursos humanos, cuando te está evaluando, ellos dicen, sí, tú cumples con el perfil. Claro, hay herramientas como los cuadrantes de Wharton, de Rorschach, cómo dibujar a una persona bajo la lluvia, descríbeme qué es lo que piensa esta persona. Y cuando has pasado este tipo de herramientas, pues para ellos les sirven como indicador que cumples con el perfil para poder trabajar bajo una responsabilidad, ellos te envían una gerencia. Y el gerente o el jefe del área es quien da el conforme de que sí, esta es la persona que necesito. Quiero separar esto. En el área de talento y gestión humano te brindan una inducción. Una inducción. ¿Cuál es el rubro de la empresa? ¿Quiénes son sus principales proveedores, sus principales clientes? Pero dentro de la gerencia, donde tú vas a aplicar tus responsabilidades como un nuevo empleado, es ahí donde te capacitan. Es un poco extraño a veces definirlo, pero yo lo tengo así definido según mis años de experiencia, que puede ser diferente, sí, y lo acepto. Pero donde yo trabajé, recursos humanos te brinda, o talento y gestión humanos te brinda inducción. La capacitación está en la gerencia en la cual tú vas a trabajar. Hay que tener separado qué es una inducción y qué es una capacitación. Y bueno, para no abrirnos mucho del tema, vamos a cerrar este paréntesis y continuemos con citar las actividades relacionadas con la comunicación. Como les digo, se van a citar entrevistas de selección o evaluación, conducción de juntas, conversaciones formales e informales, redacción de cartas, oficios, memorándums, elaboración de informes escritos, contactos con subordinados, con los clientes, por qué no mencionar a los principales proveedores, por medio de herramientas como internet, correos electrónicos, conversaciones en línea, etcétera, y talleres pues para empleados donde se pueda plasmar un mejor entendimiento de los manuales, de los métodos, de las políticas o directrices, para poder enrumbarse en un solo camino, que es buscar la rentabilidad de la empresa. Eso hay que tenerlo en cuenta, mis estimados alumnos. A nosotros nos contratan porque la empresa ha verificado que nuestro perfil los va a llevar a una mejor productividad, ¿correcto? Esto es cuando somos dependientes. Vamos a ver la siguiente presentación, mis estimados alumnos. Después de una introducción de lo que vamos a ver a continuación, vamos a citar ahora los principales objetivos en la comunicación, especialmente la importancia de la comunicación en las empresas. Vamos a citar 7 puntos relevantes e importantes para el entendimiento de nuestro curso. El primero es presentar la comunicación como un medio de integración. Describir el proceso de comunicación y sus características sistemáticas o sistémicas, ¿no? Explicar la diferencia entre datos, información y comunicación. Resumir las funciones de la comunicación.
explicar las barreras a la comunicación y cómo superarlas. Posiblemente este punto sea el más relevante para brindarnos una mayor ampliación de lo que vamos a citar. Exponer la comunicación organizacional y sus canales. Y por último, vamos a explicar las condiciones para mejorar la comunicación organizacional. Vamos a ir con el primer punto, mis estimados alumnos. Presentar la comunicación como un medio de integración. Acá es donde yo citaba, pues. Toda comunicación debe brindar un alcance, una descripción precisa que no se preste a supuestos ni ambigüedades. Por ejemplo, cuando yo me encontraba en el área de administración de proyectos y me decían, tienes que ir al área de inteligencia de riesgo comercial, que te brinden un alcance de cuál es la situación en cómo se encuentran sus procesos. Un alcance es una descripción de las características de cómo se encuentra el proceso. Y ellos dicen posiblemente, tenemos gente que tiene un buen perfil, todos son profesionales, pero por algún tema no somos rentables. Incluso nos han bajado el presupuesto. ¿Me puedes ayudar a identificar cuál es posiblemente mi cuello de botella? Lo que ocurre, mis estimados alumnos, es que a veces las personas encontramos una zona de confort. Una zona de confort significa que todo lo que haces te parece correcto, pero no identificas dónde está la deficiencia. Entonces es cuando le tocas la puerta al área de administración de proyectos para que ellos vengan a brindar un diagnóstico. Pero esto, ¿cómo se logra? Vamos a citar. Primero, la persona que tiene una necesidad tiene que brindar un alcance, pero en un alcance no siempre se citan todos los puntos que son relevantes para poder brindar un diagnóstico. Les voy a dar un ejemplo. En el segundo punto, mediante la comunicación pues se plasman consultas e inquietudes, se formulan propuestas, se emite un análisis, se existe un compromiso. Bien, tú me has brindado un alcance. Ahora yo te voy a hacer las consultas porque tiene que ser interactuar. Tenemos que integrarnos. Quiero entender en verdad cuál es la necesidad que a ustedes les está faltando de cubrir para poder ser más rentables. La comunicación emite un diagnóstico, un informe preliminar sobre posibles incidencias dentro de un proceso. Acá viene el ejemplo, ya que estamos viendo el tema de alcance, consultas y diagnósticos. Vamos a migrar un ejemplo análogamente como si estuviéramos en una organización, pero primero en un tema personal. Por ejemplo, doctor, me duele la espalda, no sé qué tengo, pero me duele en el lado izquierdo inferior. Le estás dando un alcance en donde te duele, pero tú sabes qué es lo que tienes. No, ahí es cuando entra el doctor y te hace preguntas, ¿no? A ver, déjame ver. Creo que te ha dado aire, es una posibilidad. Tienes que comprarte un azufre y pasártelo, o toma esta pastilla. Pero el doctor sigue haciendo más preguntas, ¿no? Así de hecho es una probabilidad. El doctor cita y dice, ¿le duele aquí? ¿Le duele acá? Sí, esas es las preguntas que hace el doctor, el especialista, ¿no? Señor, tenemos que hacerle unos exámenes. Después del examen verifican las radiografías, no, usted tiene cálculo de los riñones. O sea, no era un simple dolor de espaldas. ¿Qué significa? Para eso tú primero le diste un alcance. Después el doctor te plasmó inquietudes, cuál es lo que en verdad te aqueja. Te hizo preguntas y sobre él recién se generó un diagnóstico. Por eso les digo, en la comunicación todo primero se brinda mediante un alcance y lo mismo sucede en las organizaciones. Por eso acá cito, la comunicación en su tercera fase, digamos, cuando tú estás levantando una consulta, emite un diagnóstico, un informe preliminar sobre posibles incidencias dentro de un proceso. ¿Correcto? Ahora, cuando se tiene que aterrizar en verdad qué es lo que te aqueja, qué es lo que tienes, tanto empresarialmente como persona, el doctor recién te plasma un lineamiento, ¿no? O te brinda una receta o te dice cuáles son los pasos que tienes que seguir. Entonces, es cuando recién hemos alcanzado la integración en la comunicación, ¿correcto? Pero esto, mis estimados alumnos, solamente estoy citando cómo se presenta la comunicación para un medio de integración. No significa que esto se dé en todos los ámbitos, no, pero es el más generalizado. En conclusión, mis estimados alumnos, para presentar una comunicación con un medio de integración, primero se plasma un alcance, se citan consultas e inquietudes, se elabora un diagnóstico, se sigue un lineamiento, y esto integra pues que ambos, tanto emisor como receptor, entiendan qué es las medidas que se tienen que tomar para poder resolver los problemas inconvenientes, ¿correcto? Lo mismo sucede en las empresas, lo mismo sucede con nosotros como personas. Muy bien, mis estimados alumnos, continuemos.
Ahora vamos a ver el punto 2. ¿Cómo describir el proceso de comunicación y sus características sistemáticas? Escúchenme, por favor. Según lo que yo he citado y he resumido, es que a diferencia de lo que ocurría antes, ahora la información es tan conglomerada que el proceso es invertido y los administradores están saturados de ella. No solo deben buscar la información, sino también seleccionarla, aquella que sea relevante para su toma de decisiones. Aquí, como vemos en este cuadro, vemos que cuando tú colocas una frase, una palabra o un tema que quieres buscar, pues te salen cientos o, ya llamémosle someramente, decenas de información. Miren esta persona, ¿no? Ahí en su cabeza pues redundan un montón de páginas. ¿Cuál selecciono? ¿Cuál me ayuda? Pues con calma tienes que seleccionar cada una de ellas, leer lo que te parezca que se identifica con tu necesidad. Hay veces que el Internet no nos ayuda, o posiblemente confunde el entendimiento. No es un tema de copiar-pegar, tienes que leer, tienes que informarte para saber qué en verdad es relevante para poder tomar decisiones. Por ejemplo, yo estoy buscando informes acerca de auditoría, y uno de los textos decía, la auditoría es una herramienta que ayuda y valida, y yo, ¿qué? La auditoría no es una herramienta. La auditoría puede ser utilizada como una herramienta que ayude a verificar y validar, según un planeamiento estratégico, aquellas deficiencias que no apoyan a la rentabilidad de una empresa. De esa manera está bien citado, que la auditoría es como una herramienta, pero no es que la auditoría sea una herramienta. Profe, ¿qué es una herramienta? Por ejemplo, la auditoría utiliza como herramienta la entrevista y el cuestionario. Ahí sí es correcto, porque la entrevista y el cuestionario es una herramienta cuando estás formulando pues tu trabajo de tesis, pero que la auditoría sea una herramienta, no. Entonces hay que saber utilizarla. Una cosa es decir, la auditoría es una herramienta. Para mí no es correcto, posiblemente para otros especialistas sí lo sea. La auditoría se utiliza como herramienta para verificar y validar procesos, procedimientos correctos. Ahí está correcto. Ahora, la auditoría utiliza como herramienta el cuestionario, utiliza como herramienta la entrevista, es correcto, pero decir que la auditoría es una herramienta no es correcto. Vemos que hay tres casos, ¿no? Entonces tenemos que saber citar para que se haga entender. Entonces esta persona que tiene todas las páginas en su cabeza tiene que seleccionar cuál es la información que a él le ayude a tomar decisiones o plasmar una mejor definición a lo que está buscando. Y miren, acá pues se va depurando, vemos una señorita, pues que va seleccionando las posibles páginas o la posible información que le ayude a plasmar mejor un informe. Recordemos que cuando nosotros elaboramos un informe, estamos comunicando, tenemos que pensar que esas personas tienen que entender nuestras ideas. No es solamente comunicar, a ver, que interpreten, no podemos prestarnos a la ambigüedad, no podemos prestarnos a los supuestos. Una instrucción tiene que ser una para todos. Si te pregunto cómo te llamas, no me puedes decir, yo vivo en Chorrillos, pero yo te he preguntado, ¿cómo te llamas? Entonces, hay que saber en algún momento enfocarnos y responder lo que nos dicen. Vamos a ver también que hay un poder que hay que saber escuchar, pero lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Gracias a la tecnología de la información, las organizaciones pueden disponer de información acerca de sus operaciones, ¿es correcto? O información acerca de sus clientes, información acerca de sus proveedores, quiénes son quienes suministran la materia prima, la materia semi-manufacturada, ¿no? Quiénes son los que aprovisionan, suministran o proveen. También podemos tener conocimientos de miembros y sobre todo de sus competidores. Claro que sí. Usualmente esta información es, digamos, extensiva cuando uno tiene una mediana, grande empresa corporativa. Una micro y una pequeña empresa, pues, solamente ponen en internet lo que van a vender. Una microempresa, una pequeña empresa que plasmen sus metas, visión, no lo van a hacer. Una ya mediana empresa ya en internet plasma cuál es su visión, a dónde desean llegar, cuál es su meta, cuál es su misión, qué es lo que realmente son, ¿no? Correcto. En una empresa, vuelvo a redundar, micro y pequeña, no lo vas a encontrar. Pero es, la tecnología ha llegado a tanto donde tú puedes plasmar incluso las necesidades para tu empresa, para que posibles postores o proveedores puedan postular mediante licitación a poder brindarte una solución inmediata. Seguimos en el campo 2. Vamos a describir el proceso de comunicación y sus características sistemáticas. La fuente, la codificación, el canal, la decodificación y el receptor.
pero estas pasan por un lineamiento, pasan por todo un proceso, y dentro de ello vamos a encontrar que hay un ruido, pero no es un ruido solamente de bulla, que hay un sonido ahí, algo sonoro que interrumpa, no, vamos a plasmar a qué se le llama ruido en el tema del proceso de comunicación. Y una buena comunicación pues, tiene que tener retroalimentación. Por ejemplo, yo te hago una pregunta o estoy explicando un tema, pero ¿cómo sé que has entendido? Vamos a explicar cada uno de estos, mis estimados alumnos. ¿Qué es la fuente? La fuente nace del emisor. Es quien inicia la comunicación al codificar un pensamiento. La fuente envía un mensaje. Miren acá este cuadro. Hay un montón de ideas que tienen que ser trasladadas a nuestra sonora fonética y tiene que ser transmitida. Pero mis ideas, lo que yo tengo en mi mente, se entiende. Entonces yo mando, ¿qué? Un código. ¿Qué es un código? Codificación. Son símbolos que deben ser traducidos de una forma que se pueda transmitir adecuadamente a través del canal escogido. En este caso tenemos ejemplos de una conductora de ópera, ¿correcto? Ella hace gestualidades, ella no les habla, hace gestualidades cuando sube los tonos. Y parte de lo que tiene que decodificar el grupo musical es pues el pentagrama, ¿no? Y seguir la guía de nuestra conductora de música. Canal es el vehículo por el medio del cual, perdónenme un momento por favor, por el medio del cual se transmite el mensaje. El canal es el portador del mensaje y el emisor pues es quien lo escucha. Vamos a ver acá qué nos refiere como canal. En este caso, en nuestros tiempos, ¿cuáles son los canales más usados? El teléfono, la radio, la laptop, etc. Decodificación. Un momento, por favor. Para que el mensaje sea comprendido, el receptor debe traducir sus símbolos. La decodificación es el proceso que utilizamos para traducir el mensaje que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, yo conozco lo que es un arroba, un punto, un guión, una raya, un guión, una almohadilla, un asterisco, una barra, porque también envío información y recibo información. Pero las personas que tienen ya más de 70 años, pues aún les cuesta conocer qué es un arroba, cómo mandar posiblemente un mensaje de texto por celular. Algunos sí, algunos no, pero a ellos también les cuesta decodificar y codificar, porque no ha sido su día a día. Estas cosas son, digamos, temas que evolutivamente, gradualmente vamos, según la experiencia, nos dan un entendimiento de cómo desenvolvernos en este mundo. Y por último, dentro del proceso tenemos el receptor. Es el sujeto al cual se dirige el mensaje, es el destinatario final de la comunicación. En este caso, digamos que yo imito a un receptor. Un ejemplo cerrado es la radio. Tú escuchas al locutor las canciones que él está transmitiendo, la historia de los cantantes, cómo se iniciaron su participación en las radios, en los conciertos. Pero el locutor no tiene directamente una respuesta tuya, salvo que él brinde un teléfono y que le haga algunas consultas. Para ello vamos a entender esto. ¿Qué es la retroalimentación? Ahí es sí cuando hay una respuesta ya. La retroalimentación, cuando la fuente de comunicación decodifica, el mensaje codifica una respuesta y tenemos retroalimentación o feedback, que es el proceso que permite verificar si el mensaje ha sido transmitido con éxito. La retroalimentación indica si el mensaje fue comprendido por lo mismo y se dice que la comunicación eficaz es la que funciona en una doble vía, o sea, yo hablo, tú contestas o me preguntas. Y el receptor de regreso para confirmar la recepción y el significado del propio mensaje dicho, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ver, creo que es el ruido. Profe, ¿qué es el ruido? Vamos a ver, la señal puede sufrir ampliaciones o desviaciones. La exageración es un ejemplo típico de comunicación distorsionada o una frecuencia desviada, cuando exageras una información. Es un sistema de comunicación en que las distorsiones pueden incluirse con el concepto de ruido, o sea, la redundancia, la exageración misma, o posiblemente la omisión de algún dato que debería ser relevante para tomar una decisión. En una conversación telefónica, por ejemplo, un entorno ruidoso de interferencias, cruces de líneas, interrupciones, y la imposibilidad de ver con la persona con la que estás conversando, pues provocan ruidos.
De ahí la necesidad de recurrir a la repetición o la redundancia. Pero a veces la redundancia te puede confundir, como en el mejor de los casos te puede aclarar lo que se desea citar. Dado que todo proceso de comunicación funciona como un sistema abierto, una perturbación indeseable tiende a distorsionar o alterar en forma imprevisible el mensaje transmitido. Por ejemplo, log. No, no dije log. Clock. No, no clock. Block. Wow. Pero, ¿cuál de los tres era lo que me querías mencionar según lo que estamos viendo en la presentación? En general se dice que el ruido es toda perturbación interna del sistema, mientras que en una interferencia es toda una perturbación externa que proviene del entorno. Muy bien, mis estimados alumnos, ahora vamos a explicar la diferencia entre datos, información y comunicación. Permítanme, por favor. Datos es un conjunto de hechos o estadísticas relacionados con el mundo, ¿no? A ver, bríndame los datos necesarios. Ok. Por lo general son cuantificables, sí es correcto. Se pueden capturar y archivar fácilmente en computadoras, correcto. No permiten juicios ni significados y no constituyen una base para la acción. Por ejemplo, un dato también puede ser un número. 1 es un dato. Pero, ¿qué significa el 1? 1, 0, 10. ¿Ya? Pero, ¿qué connotación es el 10? Estoy jalado, aprobado, es una fecha de cumpleaños, es un score, que es un 10. Es solamente un dato, nada más. Vamos a llevar más allá el concepto de dato, información y comunicación. En el diseño organizacional, la recopilación de datos de una organización apoya a identificar incidencias, desvíos y debilidades y con ellas poder encontrar posibles soluciones, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es una información? Es un conjunto de datos interrelacionados que tienen relevancia, significado específico y con propósito. 10. Pero si tú colocas 10 de marzo, ya estás diciendo que es una fecha. ¿Correcto? Entonces, mientras más datos juntes, vas generando una información. ¿Correcto? El dato de por sí solo no tiene mucha validez. No tiene validez. Coloco un 0, ¿y qué significa tu 0? Colocas un 1, un 0, un 0, un 100. ¿Es el costo de algo? Posiblemente es la fecha de algo, no lo sé. Pero un dato, un conjunto de datos recién elabora una información. Acá vemos, ¿no? Que la información se puede transformar por un medio de un análisis humano y de juicio. Se puede guardar en documentos, en archivos virtuales también. Constituyen la base para la acción correcta. Entonces la información está elaborada por un conjunto de datos que causan digamos, un texto relevante. La comunicación es la transmisión de información de una persona a otra o de una organización a otra. La comunicación es el fenómeno mediante el cual un emisor influye en un receptor, o sea, yo hablo y tú me escuchas, estoy influyendo en ti. Más aún es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian y comparten información. Por ejemplo, una llamada por teléfono. Por ejemplo, cuando te llamo a mi oficina y conversemos acerca de cuáles son los inconvenientes que se dan, y tú me tienes que brindar un alcance para yo saber qué tipo de solución tomar. Se comparte información y por lo general con la intención de influir en la conducta de las personas. Vamos a ver ahora resumir las funciones de la comunicación. La comunicación es vital e imprescindible para el comportamiento de las organizaciones, los grupos y las personas. En general, la comunicación cumple 4 funciones básicas en una organización. Grupo-persona. En primer lugar, el control, la motivación, la expresión de emociones y la información propiamente dicha. Profe, explícame qué es el control. Muy bien. En primer lugar, sabemos que el control es parte del proceso administrativo, ¿correcto? Es la cuarta fase. Control, ¿qué es lo que hace? Medir el desempeño, medir estándares. ¿Qué es un estándar, profesor? Son digamos, es la graduación máxima y mínima de lo que conforma una acción solicitada. Profe, a ver, explícame bien eso. Correcto. Primero tengamos en cuenta que un estándar son los ratios mínimos y máximos que se solicita para tomar una acción o un requerimiento. Correcto. Sin embargo, le ponemos una línea base, cuando exagera y cuando disminuye. Sobre eso se maneja un estándar, sobre una nomenclatura, sobre un número, sobre una guía. Cumple los estándares máximos o mínimos. Ese es un estándar. La comunicación tiene un fuerte componente de control en el comportamiento de la organización, los grupos y las personas.
Cuando los individuos siguen normas y procedimientos de trabajo o cuando comunican un problema laboral a un superior inmediato, provocan que la comunicación tenga una función de control. Deben respetar la jerarquía y las normas formales, y la comunicación sirve para comprobar si esto efectivamente ocurre. Vamos a validar, vamos a comprobar que lo que se haya informado en las políticas, manuales, directrices, normas, se esté cumpliendo tal y como se gestionó al principio. Ese es el control. Motivación. La comunicación propicia la motivación cuando se define lo que debe hacer una persona, se evalúa su desempeño y se le orienta sobre las metas y resultados que debe alcanzar. La definición de los objetivos, la retroalimentación sobre el avance alcanzado y el esfuerzo del comportamiento deseable estimulan la motivación y es requerida pues por la comunicación. ¿Cómo te comunico que estás trabajando muy bien? ¿Cómo sé que estás trabajando muy bien? ¿Qué indicador me brindas? ¿Qué tan rentables somos? Nuestro proceso ha disminuido, somos más eficientes porque cuando optimizamos recursos somos más eficientes. No somos rentables, ¿qué está ocurriendo? Pero tiene que haber una interacción, tiene que haber integración, tiene que ser, digamos, activo. No es solamente que consulten, no, todo está bien, pero hemos tenido errores asiduos, concurrentes, la idea es que no vuelva a pasar esto. Entonces tiene que haber una comunicación de integración, no justiciera, no una comunicación que sea, digamos, inquisidora, sino uno para levantar mediante un alcance posibles errores que se estén citando. Expresión de emociones. La comunicación es un grupo que representa una alternativa para que las personas expresen sus sentimientos de satisfacción o insatisfacción. La comunicación casi siempre es un medio para la expresión emocional de los sentimientos y de satisfacción de ciertas necesidades sociales. Por ejemplo, ¿estás conforme? Es una gestualidad. ¿Ves en el proyecto que se presente algo que no esté claro? Frunces el ceño, ¿no? Como diciendo, todavía no lo entiendo. Pero la mejor gestualidad es cuando en verdad lo hablas. Si quieres decir no, di no. No solamente digas con tu cabecita. Sí, sí, sí entiendo. No, no entiendo. Quizás, puede ser. Es bueno que a veces la gestualidad facial también vaya acompañada con la voz. Porque, por ejemplo, ¿entendiste? Pero no me has dicho sí, no. Y si no has entendido, dime qué no has entendido. De esa manera tenemos que trabajar en las organizaciones para poder guiar a nuestras personas que están bajo nuestra responsabilidad y que sepan que la comunicación que se les ha brindado sea unívoco, que sea para todos. No es que tú te prestes un supuesto, yo entendí, yo creí, pero supuestamente debería ser así. No, ya te han dado una nueva comunicación. Tienes que ceñirte a lo que se están dando. Es una nueva orden, es una nueva directriz. No puede prestarse a interpretación. Entonces, a veces las expresiones o gestuaciones faciales no siempre te brindan, digamos, la asertividad que la persona ha entendido. Hay que tener cuidado en eso. La información, pues, es la comunicación que facilita la toma de decisiones individuales y grupales al transmitir datos que identifican y evalúan cursos de acciones alternativas. Entonces, para resumir estas 4 funciones de comunicación, son muy importantes. Las personas y los grupos necesitan algún tipo de control, de estímulo al esfuerzo, medios para expresar emociones y tomar decisiones que contribuyan a un buen desempeño. Estimados alumnos, toda comunicación en un grupo o organización implica una o varias de las 4 funciones, llámese control, motivación, expresión de emociones e información. Para que la comunicación en la organización tenga éxito, esta debe administrar varios aspectos relativos al constante intercambio de significados. Por ejemplo, administrar la atención, administrar el significado y administrar la confianza. En administrar la atención es incentivar la percepción de las personas para que estén atentas a todo lo que se desarrolla en el escenario de trabajo, mantenerlas conectadas con todo lo que acontece en su entorno. Administrar el significado es prestar atención al lenguaje, a los símbolos que se utilizan, a los estilos para comunicarse y a que las personas comprendan con facilidad, de modo que el mensaje que se intercambie en la organización tenga sentido para quien lo recibe o lo solicite. Administrar la confianza es crear un ambiente de apertura y confianza entre las personas, de modo que haya confianza en la organización y que las personas se comprometan en sus relaciones con los demás y con la propia organización. Resumir las funciones de comunicación, ¿no?
El lenguaje o la simbología que utiliza la organización para construir su universo interno de convivencia y comunicación debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Recuerda algo, mi estimado alumno. Las horas de trabajo laborales son de 8:30, un cuarto para las 9 hasta las 6, 6:30. Y posiblemente nunca sea a las 6:30, salgas a las 7, a las 8. Entonces tú convives con tus compañeros de trabajo. Son parte de tu familia, son parte de tu día a día. Lo mejor es llevar una empatía, una buena información que integra a todo el grupo, generar un buen clima laboral. Esa es parte también de una función de la comunicación. Tú convives ahí, posiblemente de lunes a viernes, toda la semana le dedicas a tu ámbito laboral. Sábado y domingo te dedicas a tu casa, posiblemente trabajes a veces sábado o domingo. Pero ese grupo de trabajo con el que tú tienes es prácticamente tu segunda familia con quien tienes que tener una comunicación activa. Vamos a ver qué dice estos aspectos. Se debe construir con base en la consonancia y la congruencia, de modo que los mensajes tengan un sentido claro y unívoco para todas las personas. O sea, todos tienen que entender lo mismo, mis estimados alumnos. Consulta si tienes alguna inquietud, pero no te quedes callado. Es parte de afirmar y aterrizar mejor mediante un entendimiento lo que se te está solicitando, lo que se está pidiéndote hacer. ¿Las personas deben recibir y entenderla con facilidad? Claro que sí. Se debe usar un lenguaje estimulante que incentive la participación y compromiso por medio de reconocimiento, las oportunidades y la participación. Vale decir, si yo estoy brindando ahorita un nuevo lineamiento dentro de mi área de operaciones, de negocios, de marketing, y tú ves pues que hay personas que preguntan, es porque esas personas están identificadas con el rubro, los objetivos que estamos citando que debemos de cumplir a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, tú, mediante las preguntas y las inquietudes de los participantes, te das cuenta quién en verdad está interesado en sacar un proyecto adelante. ¿Correcto? Posiblemente estén los callados que en verdad sí entiendan, pero no se venden. Uno se vende mediante la comunicación, uno se vende mediante preguntas. Posiblemente yo conozca muchas fórmulas matemáticas, pero si no me vendo, para la persona es irrelevante si sé y no. Tengo que vender lo que yo conozco. Entonces, posiblemente en un futuro te tomen en cuenta para un ascenso o una subida de sueldo, porque estás vendiendo, te estás preguntando, te estás identificando, estás mostrando orientación al logro, estás mostrando que tienes cualidades para trabajar en equipo, que te gusta servir a los demás. Son cosas que tenemos que tener en cuenta tanto como conducta como profesionales. Eh, el tercer punto dice se debe desarrollar mediante un proceso de comunicación incluyente, no cerrado ni amenazador. Toda comunicación debe ser amigable, abierta y espontánea. Vamos a ver y explicar las barreras a la comunicación y cómo superarlas. El proceso de comunicación no siempre funciona correctamente. Sí es cierto, tiene sus márgenes de error. Depende de los 7 componentes que lo constituyen, como vimos, fuente, codificador, canal de codificador, receptor, retroalimentación y ruido. Son los 7 que hemos mencionado. El mensaje que decodifica el destinatario no siempre es idéntico al que pretendía transmitir el emisor. En todo proceso de comunicación existen barreras que representan obstáculos o resistencias. Son variables, no deseadas que interfieren en el proceso y hacen que el mensaje enviado sea diferente al recibirlo. Sí, son barreras. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes cuadros. Podemos distinguir 3 tipos de barreras para la comunicación humana. Barreras personales, físicas y semánticas. Las personales son las interferencias que se derivan de las limitaciones, emociones y valores de cada persona. Las barreras más comunes en situaciones de trabajo son pues los hábitos deficientes para escuchar, interrumpimos las percepciones y los sentimientos, pero no nos damos a entender que no hemos entendido. Las barreras físicas, la interferencia que se presentan en el entorno donde ocurre el proceso de comunicación. Algunos ejemplos son pues un acontecimiento que te distrae, una puerta que se abre y cierra durante la clase y emite un sonido pues de óxido, las bisagras y te perturba. La estática y la línea telefónica es una barrera física también. En las barreras semánticas son las limitaciones o distracciones que se desvían de los símbolos que utiliza para la comunicación. Lenguajes como gestos, las señales o los símbolos pueden tener diferentes sentidos para las personas en el proceso y puede distorsionar los significados. Por ejemplo, diferencias de idiomas, diferencias en códigos, algunos lo entienden, otros no. Esas son barreras semánticas, ¿no? Prácticamente dentro de un entendimiento. Seguimos, ¿no? Para poder explicar he citado las barreras humanas. Constan de limitaciones personales, hábitos para escuchar, emociones
emociones, percepciones, preocupaciones, y he mencionado, ¿no? Estas simplemente se cierran cuando tú preguntas. Cuando la persona que está exponiendo sabe que estás involucrado o estás orientado a resolver el problema, igual como la que la está exponiendo. Entonces, prestar poca atención es un mal hábito. A veces los exponentes están brindando una información muy importante que ayuda a tomar decisiones, pero las personas están con su celular, están escuchando un partido de fútbol, y estas son cosas que también plasman el comportamiento de la persona. Tú dices, no, esta no está comprometida, no, esta persona no tiene interés de orientación al logro, no, a esta persona no le gusta trabajar en equipo. O sea, tienes que venderte, tienes que demostrar que estás interesado en que las cosas mejoren, porque todo es una mejora continua. Todo tiene, digamos, un pequeño desperfecto que tenemos que solucionar y tomar acciones correctivas. A veces se presentan contingencias. ¿Qué hago? ¿Las contingencias están en los manuales? ¿Están en las políticas? No. Posiblemente las resuelvas mediante el empirismo, la observación y la experiencia. Y preguntas a personas pues, que también posiblemente les haya pasado situaciones, escenarios similares que te puedan ayudar a resolver estos inconvenientes. Barreras físicas, ¿no? El espacio físico posiblemente muy cerrado, o es hermético, hace mucho calor, hace mucho frío, no me siento cómodo. Interferencias físicas, fallas mecánicas, se fue el sistema, ruidos ambientales, distancia física. Quiero enviar reportes, informes al área de negocios, pero se encuentra que en otro distrito, hasta que venga el courier, wow, mejor escaneo todo y lo voy enviando preliminarmente. Sí, a veces eso también son partes de un ruido, digamos, ¿no? Acontecimientos locales, canal congestionado, variables de la situación, si es correcto. Por ejemplo, tenemos una base de datos dentro de un servidor, y ahí entra el área de marketing, entra el área de negocio, inteligencia comercial, y mientras más usuarios van ingresando a solicitar esa información, pues el servidor se va acaparando y se va volviendo más lento. ¿Sí? También sucede eso. Y bueno, la otra barrera, como mencionaba, discúlpenme mis estimados alumnos, las semánticas, ¿no? Interpretación de palabras, de idioma, traducción del propiamente idioma, significado de señales, lo que significa en Perú no significa igual en otro país. Un ejemplo bien sencillo, ¿eh? Por ejemplo, a los que hemos estudiado inglés nos dicen tomar el bus, take a bus. Tú vas a Estados Unidos, take a bus. En Inglaterra también se habla inglés, pero en Inglaterra no dice take a bus, dice take a bus. Pero si el inglés nace anglosajonamente en Inglaterra, y en Estados Unidos veo take a bus, y en Inglaterra take a bus. Sí, cada país tiene su propia definición. Sí, pero a mí me han enseñado que se dice take a bus. Sí, pero take a bus significa toma el bus en Estados Unidos. Pero cuando tú digas estás en Inglaterra, vas a decir take a bus, no take a bus. Otra cosa, en Estados Unidos las fechas, primero se coloca el mes, el día y el año, ¿correcto? En Inglaterra, que también son, obviamente, hablan el mismo idioma inglés, primero se coloca el día, el mes y el año, es al revés, es como citamos las fechas acá en Perú. Entonces, si es que no conoces estas pequeñas cosas al momento de estar intercambiando información con tu proveedor, tu cliente, le envíes el producto fuera de fecha o con anticipación. Tienes que saber que en Inglaterra primero es el día, el mes y el año. En Estados Unidos es el mes, el día y el año, es al revés. ¿Correcto? Por ejemplo, en Brasil, te diriges te diriges a un funcionario y tienes que decirle su nombre y el apellido de su mamá, porque en Brasil cuando las personas nacen se les designa el apellido de la mamá y no del papá. En la India, el apellido es el primer nombre del papá. Si yo me llamo Víctor Torres y a mi hijo le pongo nombre Alejandro, su apellido será Alejandro Víctor. O sea, esas cositas tenemos que saber y pueden causar confusión de semántica. No es porque uno quiere equivocarse, pero es bueno aprender gradualmente cómo se manifiestan o cómo fungen su desarrollo ciertas organizaciones en ciertos lugares del mundo. Son ejemplos ahí pues que puedo citar. Rápidamente, estilos de conversación. Acá vamos a identificar donde dice se asume confiado, experimentado y conocido. Pero a mí me ha pasado y felizmente que me aterrizaron. Cuando uno va conociendo más cosas, pues te vuelves un poco arrogante, ¿no? Como que te sientes indispensable. Y a veces es demasiado. Más abajo dice reservado, respetable y apreciable. Pero que sí, porque son personas pues quienes manifiestan, digamos, un interés en capacitarte. Oye, ¿qué ocurre? ¿Que esto todavía no lo aprendes bien? Yo te explico. Ok. El lado derecho, sobreprotector, ¿no? Yo tenía, y son agresivos y amenazadores a veces. Yo tenía jefas pues que son un poco nerviosas, que tienen un perfil de trabajo que trabajan muy bien,
y protegen a su gente, pero si se equivocan, se ponen nerviosos y pueden hasta gritarte delante de todos. ¿Son confiables? Sí. Confían en ellas mismas, confían en ellos mismos. Pero llega un momento en que están tan saturados o tan saturadas los jefes, porque hay mucha presión sobre ellos, que a pesar de que cuidan a su gente, para que no vuelva a incurrir en un error más adelante, claro, obviamente el error humano es involuntario, no creo que nadie quiera equivocarse, pues en lugar de llamarte a un lado, oye, veo que has cometido un error, pero eres muy bueno en muchas cosas, pero ¿qué es lo que te falta? ¿Te capacito de nuevo? ¿Falta leer política? ¿No entendiste algo? No, te gritan. Entonces son agresivos, son amenazadores. Oye, ¿sabes qué? Tu puesto está buscado por otras personas, no eres indispensable. O sea, en lugar de calmar las aguas, generan un mal clima. Sucede así. Otros son confusos e impertinentes, ¿no? Son un poco entrometidos, aquellos son involucrados, cuidadosos, pero a veces cuando más cuidadosos son, también se confunden al momento de explicar. Hay gente que conoce bastante, pero tiene muchos problemas para capacitarte, tiene mucho problema para explicarte, conocen bastante, nadie toma en tela de juicio que son personas que cumplen con el perfil para cumplir una función, pero les cuesta explicarte lo que están haciendo. Entonces tenemos pues a los arrogantes, a los agresivos, a los distantes y a los confusos. Vamos a ver pues las entradas, ¿no? De las barreras de la comunicación. Entrada, variables que intervienen y salida. Vamos a ver estos filtros. Mensajes como enviado por la fuente y vamos a ver lo que están recibidos por la fuente de destino. ¿Cuáles son los usuales, no? Ideas preconcebidas, significados personalizados, motivación e interés en algún proyecto, en alguna situación que pueda ser engorrosa o cause un sesgo de no entendimientos, credibilidad de la fuente, hay que saber, hay que tener un poco, bastante cuidado, no poco, de dónde está sacando la información, que sea una fuente confiable, que no sea confusa. Posiblemente verificaste en una fuente, te dejaste llevar y tomaste una mala decisión. Es siempre tener otras fuentes, digamos, de contingencia o de comparación. Habilidades para la comunicación propiamente dicha. Les he mencionado que hay gente que conoce, pero les cuesta explicar, les cuesta capacitar, o posiblemente teman que alguien los va a suplir. Es bueno tener un backup, por si acaso. ¿Ah? Tú te puedes enfermar, o posiblemente salgas de vacaciones. ¿Quién cubre tu puesto? O sea, tienes que sí o sí trabajar en equipo y capacitar a las personas, saber comunicarte. Eso genera, pues, un poco de complejidad en los canales, ¿no? Pero hay que mantener un buen clima organizacional, saber resolver problemas de conflictos y personas, no todos reaccionan igual. Ahorita hay un problema, uno grita, el otro se cae, otro escucha atentamente, no todos reaccionan igual. Problemas y conflictos personales. Yo sugiero que tus problemas personales pues no los lleves al trabajo y que sea recíproco. Los problemas e inconvenientes que tengas en tu trabajo no los lleves a casa. La idea es estar en constante integración, empatía, ¿no? Correcto. Y otro punto que, perdónenme, tengo aquí, es la incapacidad para escuchar. Sí, a veces interrumpimos demasiado. A veces se suscita. Otra función, ¿no? ¿Cómo funcionan las barreras de comunicación? Bueno, hemos visto las barreras personales, las físicas y las semánticas, ¿no? Estas tienen que ser filtradas, las barreras físicas tienen que ser, pues, desbloqueadas, y los mensajes incorrectos no pueden ser transmitidos en una manera que confundan al destinatario. Yo te doy la información, pero has permitido que esta persona te pregunte si tiene alguna inquietud. Esto no es algo, no es una milicia, hace lo que te digo, ¿no? Las personas también somos proactivas, tenemos iniciativa, tenemos orientación al logro, queremos conocer más. Sí, me vas a dar esa responsabilidad, pero tengo algunas consultas. ¿Cuáles van a ser, digamos, las limitaciones que voy a tener y cosas así para tener un mejor entendimiento? Seguimos con el número 6, exponer la comunicación organizacional y sus canales. La comunicación es esencial para alcanzar la concordancia y la consistencia en el comportamiento de las personas. Eso lo tenemos claro. La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas intercambian información. Algunas comunicaciones fluyen por la estructura formal o por la informal también, porque hay voces de pasillo. No está dentro de un lineamiento, pero alguien me chismoseó algo que no tenía nada que ver y me hace tomar una mala decisión. Está escrito, te han firmado, hay una conformidad. Te lo han dicho por teléfono, pero no hay un correo donde dan la conformidad. Ten cuidado. Otras bajan o suben a lo largo de niveles jerárquicos, mientras algunas más se mueven en dirección lateral u horizontal. En la actualidad la informática pues, ha intensificado la comunicación en todas las direcciones. Miren aquí. Comunicación organizacional, ¿no? Interpreta, dice.
problemas y excepciones, sugerencias para mejorar, informes de desempeño, quejas, reclamaciones, perdonen un momento, información financiera, información contable, etcétera. Acá esto de aquí lo bajo un momentito, muy bien. Comunicación descendente, ¿no? Definición de objetivos, esto ya viene de la terna alta, ya, instrucciones de trabajo, prácticas y procedimientos, orientación, reglamentación sobre el desempeño, adoctrinamiento, ¿no? Que las personas se sientan identificadas con el rubro de la empresa, a dónde está dirigido, especialmente a sus clientes. Antes se hablaba de que nos dirigíamos 100% a cubrir la necesidad del cliente, pero ahora las empresas están tomando más en cuenta que brindar también un interés por el cliente interno, que es el colaborador, el asociado, el operario, este, tiene más injerencia y más frutos para poder llegar al cliente externo. Mm, Acá dice, pues, se coordina solución de problemas en los departamentos, coordinamos asesoría de equipos, de staff y departamentos de línea. Eso también lo vamos a ver más adelante, mis estimados alumnos. Perdón. La comunicación eficaz ocurre cuando el destinatario decodifica el mensaje. Ok, correcto, ya te entendí qué es lo que me quieres informar. Y le agrega un significado que le aproxima a la información o a la idea que la fuente quiso transmitir. El proceso de comunicación puede ser eficiente y eficaz. La eficiencia se refiere a los medios utilizados para la comunicación. Mientras más optimice recursos, sea más preciso y conciso, estamos hablando de eficiencia. La eficacia se refiere a cumplir el objetivo de transmitir un mensaje que tenga significado. Lo que te dije, te informé, lo entendiste. Esa es la eficacia. En este caso, ¿no? Vamos a ver un poco de, no una diferencia, pero sí un alcance de lo que es una comunicación eficiente y eficaz. La comunicación eficiente es pues cuando el emisor habla bien, la transmisión funciona muy bien, el canal no tiene ruido, el canal es el medio más apropiado, el mensaje es claro, objetivo, unívoco, todos se entienden igual, el receptor funciona bien también según nuestro entendimiento, el destinatario oye bien, no hay ruidos ni interferencias, etcétera, ¿no? La comunicación eficaz pues es el mensaje tiene que ser claro, objetivo, unívoco. El significado es consonante y congruente. El destinatario comprende el mensaje, la comunicación se completa, el mensaje se vuelve común para las dos partes. El destinatario proporciona retroalimentación al emisor al indicarle que ha comprendido perfectamente el mensaje enviado. Y el mensaje tiene que ser uno mismo, para el emisor y para el destinatario. El mensaje transmitido pues produce una secuencia. Los canales de comunicación formal son los que fluyen dentro de la cadena de mando o responsabilidad definida por la organización. La comunicación organizacional, mis estimados alumnos, como la interpersonal, no es perfecta. Como les digo, existen márgenes de error, sino que se transforma a lo largo del proceso, lo cual provoca que el destinatario casi siempre reciba un mensaje diferente al enviado originalmente, pues la intención se transforma en el proceso de comunicación. Por ejemplo, se ha citado, incluso yo siendo especialista, a veces el jefe o el supervisor nos daba una tarea y de 10 que teníamos que hacer la tarea, 2 no entendíamos o 2 no entendían. Porque ha habido casos en que yo tampoco he entendido bien, a pesar de que había elevado preguntas. Entonces, es sugerible que haya una retroalimentación, sigas preguntando hasta que todos tengan el mismo entendimiento. ¿Tienen alguna consulta más que hacer? No. ¿Se entendió? Sí, entonces los 10 tienen que trabajar en el mismo lineamiento que se han citado. Ahí no te das cuenta que ha sido una comunicación eficaz en los resultados prácticamente, mis estimados alumnos. La comunicación organizacional casi siempre funciona como si los mensajes y los significados entre la administración y las personas pasaran por un cuello de botella. Vamos a ver estos tres canales formales, ¿no? La comunicación descendente, ascendente y horizontal. Muy bien. A los subordinados, o sea, del directorio, al presidente del directorio, al gerente, al oficial de cumplimiento, a la secretaría, al área legal, al gerente y a todas sus líneas. Correcto. Este tipo de comunicación vertical pues busca crear empatía y un clima de trabajo unificado. El administrador puede comunicarse con niveles jerárquicos inferiores por medio de reuniones, mensajes, publicaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, memorándum, videos, seminarios, etc.
Cartas manuales, correcto. Acá les he colocado cómo se plantea un planeamiento estratégico, táctico y operativo. El estratégico, como les dije, ¿no? Junta de accionistas, presidente del directorio, oficial de cumplimiento, tienen una asesoría legal, una secretaría general y posibles socios estratégicos. En el planeamiento táctico está el gerente general, el gerente de división, el gerente regional, el gerente de línea. Y el planeamiento operativo, pues, comienzan con practicantes, auxiliares, asistentes, analistas, especialistas, supervisor, su jefe y jefe ya va subiendo ya. Digamos que la mano de obra, la rueda, es el planeamiento operativo. Ellos son quienes tienen que cumplir la meta sobre objetivos plasmados en el planeamiento estratégico. Pero ¿quiénes son los que te arriendan para que cumplas las metas? El planeamiento táctico, el gerente de división. A ellos son, pues, a quien el directorio les pide un reporte, ¿no? En la comunicación descendente, pues tenemos definición de objetivos y estrategias. La comunicación presenta como directrices a los niveles más bajos de la organización. Instrucciones para el trabajo y la racionalidad. Son indicaciones sobre cómo se debe hacer el trabajo y cómo relacionarlo con otras actividades de la organización. Aquí tenemos el planeamiento táctico, ya mencionado. Prácticas y procedimientos, ¿no? Se definen las políticas, reglas y reglamentos. Retroalimentación del desempeño, evaluación sobre el mismo, ¿no? Que lo lleva a la parte del proceso administrativo llamado control. El adoctrinamiento, pues, es motivar a las personas a adoptar valores culturales de la organización, asumir su misión, visión y participar en la ceremonia. La comunicación ascendente tiene que ver con problemas excepcionales, describen desviaciones o anomalías en el desempeño rutinario, las sugerencias para mejorar, emiten mensajes con ideas para mejorar los procedimientos. Informes de desempeño incluyen reportes periódicos que informan el desempeño de personas o unidades de la organización. También hay quejas si se presentan reclamos. Información confiable y financiera. No son los reportes financieros acerca de costos, tributación, cuentas, estados de ganancias y pérdidas, estados de situación. Las comunicaciones horizontales. Son el intercambio lateral o diagonal del mensaje entre colegas o compañeros. Se puede dar a lo largo de la unidad de la organización. Su propósito no es solo informar, sino también coordinar actividades. Existen 3 categorías, mis estimados alumnos, de comunicación horizontal: solución de problemas interdepartamentales, coordinación interdepartamental, asesoría del staff para el departamento en línea. Vamos a ver el primero. Las soluciones de problemas interdepartamentales son los mensajes que intercambian miembros de un mismo departamento sobre el cumplimiento de las tareas. Coordinación interdepartamental son mensajes entre diferentes departamentos para facilitar el cumplimiento de proyectos o tareas comunes. Válgase decir, cuando yo tenía un proyecto de leasing, de arrendamiento y tributación, teníamos que juntar al área de finanzas, al área de operaciones, al equipo de negocios de leasing, todos en conjunto para poder trabajar. Esa es la coordinación interdepartamental, todos trabajando en un mismo producto. Y la asesoría del staff para los departamentos de línea son mensajes de especialistas de staff a los administradores de línea para ayudarles en sus actividades. Digamos que esto lo tiene como cargo el área de administración de proyectos, ¿no? Quienes buscan la mejora continua de los procesos en todas las áreas, en todas las gerencias. Vemos que la estructura lineal, como citamos acá, es cuando se dicta, digamos, un lineamiento de la gerencia y la gerencia a su ejecución. En el cambio, en el funcional, si hay una interrelación, una reunión de diferentes gerencias, es donde se trabaja en sinergia. Y eso es lo que conforma, pues, el trabajo de staff. Y por último, mis estimados alumnos, vamos a explicar las condiciones para mejorar la comunicación organizacional. Los administradores, pues, deben tratar de mejorar su comunicación por estas 2 vías. En primer lugar, deben mejorar sus mensajes, sea la información que desean transmitir. En segundo, deben tratar de comprender lo que otras personas intentan comunicar. En suma, deben mejorar su capacidad para codificar y descodificar. No solo deben enfocarse en ser comprendidos, sino también en comprender a los otros. Existen algunas técnicas que pueden mejorar la eficacia en estos 2 puntos. Vamos a mejorar la organización mediante este cuadro. Esto lo saqué del libro de Alberto Chavenato de Desarrollo Organizacional. Punto A, vemos que hay una fuente y esta fuente emite un código, ¿no? Esto tiene que ser cognitivo, perceptivo y motivante. Va a haber una señal, se van a ver ruidos en el tiempo. Les he dicho que un ruido puede ser una puerta, puede ser
una interferencia dentro de tus correos, dentro de, por ejemplo, imaginemos que ahorita estamos brindando una conferencia y se me vaya el sistema. Es un ruido, digamos, en el tema de definición de lo que es el proceso de comunicación. De codificación es pues que se puede dar entendimiento a lo que estamos transmitiendo. Y esto va hacia el destino. Para esto pues tiene que haber un buen acompañamiento de señal, de entendimiento, una buena retroalimentación, brindar pues la información con empatía, que se haga entendible, que se haga asequible, que esté abierta a preguntas y consultas. La repetición de la misma en el caso pues no haya habido un entendimiento inicial o no se haya brindado un buen alcance. Simplificación del lenguaje. Hay veces en que el lenguaje puede ser engorroso, por ejemplo, hay términos legales o términos de que brinda un doctor que yo no entiendo. Entonces tú le dices, doctor, explíqueme en castellano, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden entender. Pero es el argot, es el tenor que él usa entre sus colegas. Y a veces cuando está con un cliente, pues es tanto su know-how que cree que está hablando con un colega, pero está hablando con un paciente que no entiende mucho estos términos. También los existe en ingeniería. Tenemos que escuchar bien, propiciar la confianza recíproca y crear oportunidades. Bueno, esa es parte prácticamente de todo lo que se ve en la retroalimentación. Escuchar bien. Nuestro amigo Davis, un especialista, pues planteó los 10 mandamientos del buen oyente. En primer lugar, permite que hablen, deja hablar. Póngase cómodo, demuestre que quiere oír, elimine posibles distracciones, busque crear empatía, sea paciente, domina tu temperamento, vaya directo al asunto, a la crítica, pregunte y deja hablar. Escuchar bien, ¿no? ¿Se acuerdan? Dejar hablar es el primer y último mandamiento, ¿se acuerdan? Miren, primer mandamiento, dejar hablar. 10º mandamiento, dejar hablar. Claro que sí. Otro autor ofrece pues 5 consejos. Primero, eviten los juicios de valor. No se deje llevar siempre pues por lo que uno viste. Hay que entender lo que uno tiene en la cabeza, hay que entender sus ideas. No siempre llama la atención la primera impresión. No, hay que dejar plasmar que la persona pues pueda citar sus dudas o pueda transmitir una información que pueda ser relevante para nosotros. Pero hay que dejar hablar. Reconocer los sentimientos y las emociones, hay que ser objetivos, hay que ponerse en el lugar de la persona que está hablando. Y también el que está hablando tiene que poner en el lugar de la persona que está oyendo. Hay que ser objetivos. Reconsiderar la posición del otro, claro, ya lo mencioné, y preguntar pues con cuidado. En resumen, la buena comunicación requiere ser de entendido y entender. Por ejemplo, no entiendo, pero no entiendes porque no atiendes. Para entender tienes que atender. Acá hay que ser entendido y dejar y hacerse entender, ¿no? Son cosas que pueden ser primariosas, pero usualmente se citan y se dan. Estimados alumnos, gracias por compartir esta conferencia conmigo. Si tienen alguna consulta, yo presto a poder apoyarlos, ¿bien? Y vamos a entrar a los mensajes, si es que tienen alguno. Muy bien. Vamos a ver. Mirko, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mirko? Una consulta. Cuando estás a cargo de un grupo y llamas la atención cuando hay errores, pero tu jefe inmediato nunca dice nada, todo es risas y los errores y fallas siempre pasan por alto. Entonces siempre se repiten las fallas y tú te quedas como el villano, el negativo. Avanzar en desorden, improvisado, a fin, cómo lidiar, eso es porque efectivamente a los colaboradores no les gusta que le llamen la atención o que se haga una amonestación, entonces prefieren al jefe que todo se pasa por alto. Te voy a brindar un caso personal, espero que pueda ayudar mi estimado Mirko, gracias por participar y buenas tardes de nuevo. En el carro lo que hemos puesto. Uy, creo que hay alguien que está hablando. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo recuerdo que una vez en el banco hubo una transferencia mal enviada y las garantías no se habían ingresado correctamente. Ya habían pasado varios procesos, ¿no? Y yo era el último en el proceso. Sin embargo, me dijeron, apóyame con este proceso porque si no, no va a salir en los datos del banco que hemos llegado a la meta. Muy bien, pero ese era fin de mes y ese proceso yo lo habré ingresado pues a la 1 de la mañana, porque en cierre de mes nos quedamos hasta tarde. Pero ya era primero de otro mes. Entonces al otro día llega la gerenta, ¿quién tenía la responsabilidad? Y bueno, la responsabilidad la tenía pues de la parte de inicio, ¿no? A mí me lo han dado fuera de hora. Fue Víctor Torres y me gritó delante de todo el mundo que por mi culpa el banco no había llegado a su meta.
Como yo había tenido tantas operaciones y no me acordé cuál había sido la que yo había hecho, porque eran muchas, no podía decir simplemente era esta, porque incluso no me dio ni el nombre del cliente. Simplemente me echó la culpa delante de todos que por mi culpa no se había llegado a la meta. Y yo le dije, no voy a decir su nombre, le digo, déjame revisar todos mis documentos de ayer para tomar acciones correctivas, porque sé que hay una solución con fecha de valor que esta meta de hoy, que se ingresó a la 1 de la mañana, puede ser migrada para el día de ayer. Entonces mucha gente me dijo, defiéndete, no puedes dejar gritarte. Era la gerente de todo el área y tenía un carácter muy rudo, pues no, si ella decide en ese momento me quedaba sin trabajo también. Entonces yo no puedo dejarme llevar por mis emociones, tengo que respirar, calmarme y pensar y ponerme también en la situación de ella. Posiblemente ya le han gritado, le han tratado mal, que por la culpa de alguien de nosotros no llegamos a la meta. Le dije qué es lo que había pasado, pero según lo que yo entendía en mi área. Yo no hablé por los demás. Yo no sé si los demás cumplieron o no. Le digo, el file llegó a mi sitio después de la 1 de la mañana. Me dijeron que era urgente y lo realicé ahí mismo. Pero yo no tenía en ese momento conocimiento de que esto iba a afectar pues, a los ingresos del banco. Sin embargo, ya hablé con la persona del control. O sea, ¿qué hice? Le llevé también la solución. Le llevé la solución, que esto de acá puede llevarse de una forma contable en fecha valor y operarla como si hubiese sido el día de ayer. Claro, si yo le va el problema, posiblemente también me decían, no me sirves. Y tiene toda la razón, porque un gerente está muy cargado. Ahora, yo con el tiempo pues, me puse a pensar, ¿no? Si yo fuera ella, yo te llamaba, Víctor, o en este caso, Mirko, quiero hablar contigo. Sí. ¿Cómo estás, Mirko? Me han dicho que eres muy bueno en este proceso, en esta operación, que en verdad eres muy colaborador, tienes orientación al logro, pero últimamente has tenido deficiencias, has tenido fallas, y posiblemente no te hemos tomado atención. Dime, ¿te falta capacitación? ¿Te falta leer más manuales? Porque yo encantado, encantada, te brindo esas herramientas para que no cometamos muchos errores. Claro, y es una conversación ya de una entrevista uno a uno, pero gritar a una persona que incluso no fue su culpa delante de todos, pues es hacerlo responsable, pues, y bajonear su estímula, su estima. Entonces, lo que tú citas acá dices, a veces te quedas como el villano. Claro, en tu caso ha sido un tema diferente. Voy a leer de nuevo lo que me estás diciendo, mi estimado médico. Dices, una consulta, cuando estás a cargo de un grupo y llama la atención cuando hay errores, pero tu jefe inmediato nunca dice nada y todo es risas y los errores. Claro, es que ese es el tema. En algún momento tendrás que hablar con tu jefe inmediato, oye, esta persona está cometiendo errores asiduos, y son errores triviales, pueriles, son errores que se pueden evitar. Apóyame, porque si esta persona se equivoca, los demás dicen, no, como no toman acciones contra esta persona, no le mandan memorándum, pues los demás no podemos equivocar, porque tienes que repartir la misma justicia para todos. Si tú le pones a esta persona un memorándum, es una alerta, oh, no. Entonces los demás también van a perder su trabajo, no tendrían por qué reírse. Ahí también tu gente estaría demostrando si son profesionales o no. E incluso, como te digo, en mi caso, yo me puse en el lugar de la gerente. Yo creo que estos colaboradores que están bajo tu responsabilidad, mínimo deberían de ponerse en tus zapatos, pero ¿quién dice a la gente cómo comportarse? ¿Quién dice a la gente de la manera de pensar? Posiblemente que esta persona sienta que tú estás preocupado por sus errores, siéntate con él, capacítalo, quédate a su costado, pero hazlo en forma empática. No lo hagas como una forma inquisidora, oye, ¿qué haces? ¿Por qué tanto te equivocas? No. Siéntate con él, gánate su confianza, ayúdalo a que mejore y posiblemente la relación puede mejorar. Y dile, oye, si te equivocas, mi cuello está ya en la lupa, así que trabajemos, te voy a capacitar y si hay cosas que no sé, pues puedo pedir a alguien en un momento libre pues que te explique mejor las cosas. Yo creo que por ese rumbo, mi estimado Mirko, podemos llevar la solución de las mejoras. Y espero haber podido explicar la consulta. Si tienes otra, yo encantado. Pero yo te voy a dar más mi punto de vista. Lo que pasa es que las situaciones en las empresas no son iguales en todas. La experiencia que yo he tenido en el banco podría ser diferente en una textil, en una empresa de cementos, una pesquera. Y posiblemente el tipo de personas con los que yo he interactuado también tengan una forma de ser diferente. No esperemos que todos sean iguales, por si acaso. Ahí es donde se nos pide nuestra objetividad. Pero esas cosas se dan, como he mencionado hace un momento, las personas con quienes trabajas pues, forman parte de tu familia últimamente, ¿no? Porque con ellos convives, a ellos les prestas más atención. Y es así como debemos trabajar.
siempre mostrar empatía, siempre sonreír. Incluso sugiero mostrar más empatía con las personas quienes tú piensas a quien no les caes bien. Salúdalos, sé formal, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Este, hay cosas que me gustaría aprender, tendrás algún momento para que me puedas capacitar. Oye, si necesitas apoyo de mi parte, cuenta conmigo. Tienes ¿cómo se llama? Una tertulia abierta, te acercas a mi sitio y te explico. O sea, que sepan que estás orientado a participar en equipo, a apoyar. Y eso es al principio a veces. Ahora cuando las cosas se van mancillando, pues ya se vuelve un conflicto. Pero es ahí donde el supervisor tiene que lograr que no haya conflicto ni con él ni entre los empleados. No siempre las reuniones son afectas, pero sí salir a almorzar con la gente, a veces manifiesta tu compromiso que te identifica pues con ellos, ¿no? Mi estimado Mirko, gracias, al contrario. ¿Alguien más tiene alguna consulta aparte de nuestro amigo Mirko? Buenas tardes, everyone, buenas tardes, no lo sé, acá hay un mensaje más creo, vamos a ver más abajo. Oh, muchas gracias, me quedó claro, sí, espero haber sido un poco claro, pero sé que las situaciones son diferentes. Posiblemente tú más frío, ya más calculador, puedas tomar una solución que sea más pertinente. A veces cuando estamos acalorados, sientes frustración, te recomiendo cálmate, calma, no a ti, a todos, cálmense, cálmense. Sé que tú tienes la razón y la persona está equivocada, pero cálmate, porque cuando más frío estés es cuando mejor solución puedes brindar, ¿correcto? Muy acalorado, posiblemente a futuro te arrepientas no de decir esto, ofendí cuando no quería hacerlo, y es peor de refrendar, porque a pesar de que pidas disculpas ya te gritaron, no te maltrataron, ya te mancillaron, y esas cosas quedan. Entonces, hay que vender nuestro profesionalismo, hay que vender que tenemos intención al logro, trabajo en equipo. Y esas cosas en verdad pues se logran con comunicación. Recuerda, primero que te brinden un alcance, una descripción y características. De ahí uno pregunta, porque no siempre te va a quedar todo claro. Y se brinda un diagnóstico, se trabaja en lineamientos y se integra pues el grupo ya. Es como yo lo manejo, es como yo lo manejo. Hay muchas teorías, ¿correcto? Escoge la que mejor se te adecue. A veces es bueno leer a solas y cuando leas, léalo en voz alta e imagínate que estás leyéndole a todo un grupo. Y esas cosas se te quedan. En mi caso ha funcionado, en mi caso ha funcionado. Estimado, gracias Mirko, gracias a los demás también. Espero que esta consulta haya quedado extensiva y clara para todos. ¿Tienen alguna otra consulta más, mis estimados alumnos, algo de la clase, algo que posiblemente yo haya sido un poco engorroso y no me haya podido hacer entender porque no soy perfecto? Sin embargo, yo llamo y clamo a que ustedes, mis estimados alumnos, puedan consultarme. Yo encantado, en verdad. Yo encantado. Soy el profesor Víctor Torres Camargo, estoy acá para apoyarlos y bueno, brindarles la mejor de los asesoramientos, mejor dicho, ¿no? Claro que sí. Muy encantado. Acá, pues, cualquier cosa, consulta, me hacen saber por el chat, por el Facebook también. Yo lo voy a leer, voy a contestar sus consultas. Por medio del instituto me pueden contactar, por medio del instituto. Y yo también puedo, pues, en algún momento apoyarlos, ¿no? Pero bueno, la siguiente sesión, mis estimados alumnos, bueno, gracias, con la Cámara de Comercio la Cámara, perdón, de Comercio Exterior, gracias. Y la próxima semana, pues, estamos tocando ya la parte 2, ¿no? Situación de la comunicación corporativa en el Perú, habilidades de comunicación de las personas, la situación de conflictos, la situación de crisis de marca. También se dan los altos niveles de mala atención al cliente denunciados por estos, ¿no? Hay que evitar los reclamos ante Indecopi, pues que te van a penalizar. Recordemos que el OIT de 4.400 ha bajado a 4.300. Sin embargo, es una fuerte suma que tenemos que tomar en cuenta, mis estimados alumnos. A veces el cliente dice, no han atendido mi necesidad y me están cobrando de más. Ah, no, yo tengo que denunciar ante Indecopi. Y tienes toda la razón, pues. No puedes esperar que te sigan cobrando de más, pero son temas ya muy aparte, ya, que son temas que la empresa debe saber también cómo dirigirse al cliente para cubrir sus necesidades. No solamente hablemos de bancos, son muchas empresas que también tienen problemas con sus clientes.
posiblemente tengan denuncias de sus trabajadores. Hay que saber, pues, cómo plasmar, cómo negociar, para que se vea una empatía de que se tiene orientación a solucionar las cosas y que todos salgan, pues, beneficiados, ¿no? No haya un perjudicado, mis estimados alumnos. Si no es más que otras, yo encantado por estar acá con ustedes y bueno, me despido, hasta una próxima oportunidad, espero verlos pronto. Ha sido un encanto haber podido dar esta conferencia y más que todo desearles que se cuiden y cuiden bastante su salud en estos tiempos. Bien, cuídense por favor y buenas tardes.